Hola, buenas tardes. Eh, Vamos a llevar a cabo la materia de hermenéutica filosófica. El tema de este momento va a ser o es la visión del lenguaje y su relación con la hermenéutica en San Agustín, específicamente en el texto El Maestro, en el diálogo El Maestro por San Agustín. Eh, Voy a hacer un poco de tiempo para que los alumnos de la materia se vayan integrando poco a poco. Ya empiezan a integrarse, sin embargo, debo haber una cantidad mínima para que podamos iniciar la clase. Eh, vamos, vamos a hablar el día de hoy sobre, repito, el diálogo El Maestro. Bueno, ya vamos 5, entonces, bueno, voy a dar inicio. El diálogo que vamos a trabajar el día de hoy es El Maestro, que es de San Agustín, que se encuentra en sus obras completas, editado por Bach en el tomo 3, específicamente, del año 1963. No recomiendo las traducciones actuales de este diálogo, debido a que no sé por qué razón hay un trato muy superficial de latín y sobre todo de la parte filológica del material. El texto que les entregué, que es un PDF precisamente del material del maestro y que es un PDF escaneado completamente del material de la BAC de 1963, es bastante bien, es muy bueno, muy buena traducción y filológicamente hablando también es un muy buen material. Voy a iniciar entonces eh, la intención de la clase. La intención de la clase pues tiene como motivo íntimo reconocer maneras interiores del lenguaje, así como finalidades del lenguaje, formas de conversación con uno mismo y formas de conversación con Dios desde la visión interiorista de San Agustín, ¿no? Este es nuestro motivo íntimo y cómo relacionamos esto con los procesos propiamente hermenéuticos. Voy a de el poema, la parte final del poema de El Belisario. Belisario fue un general bizantino que peleó contra Roma, bueno, no contra Roma, sino contra los enemigos de Roma, pero también contra Roma en determinado momento. Es un poeta, es un poema de entre 1500, perdón, entre 500 y 560 y tantos. En esa época vivió el Belisario y el poema está datado más o menos en esas fechas, ¿no? La parte final del poema dice, eh, de incuria adolecen los romanos, de envidia mucha y grande. En cambio, sierva de un solo amo y muy esforzada es la estirpe de los agarenos. Rinden culto a un solo Dios y tiemblan ante un solo dueño, y profesan hacia su caudillo una inclinación y una lealtad admirable. Nunca tal lealtad entre los romanos, nunca un solo señor, pues nunca podrán ver a los hombres honestos recuperando su honra. ¿Ya? Este es poco que lo quise traer a cuenta, debido a que San Agustín va a vivir en este periodo más o menos y va a vivir estos movimientos convulsos, ¿no? Los agarenos es el nombre de la esposa, o bueno, de la esclava egipcia que le dio un hijo a Abraham, ¿ya? Entonces, es el inicio de alguna forma de todo el movimiento judío que va a dividirse hasta entrar con los cristianos, ¿no? Propiamente, y la presencia del cristianismo precisamente en el mundo bizantino, que luego va a ser el mundo precisamente de San Agustín. Entonces, por eso lo traje a cuenta, este poema del Belisario, que es una épica guerrera, de hecho, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces el día de hoy, repito, a San Agustín. ¿Cuál es nuestro objeto formal del día de hoy? Pues la estructura
como una forma de enseñanza, así como una especie de teoría de los signos y como una epistemología de la oración. Para este objeto formal, que eso va a ser el día lunes en la tarde, me voy a basar, porque no quiero ir solo, realmente no me atrevería yo siquiera a ir solo cuando estamos hablando de situaciones como la oración, por ejemplo. No me quiero realmente arriesgar y voy a trabajar con los pensamientos de tres teólogos: Romano Guardini, básico en el desarrollo de la teología del siglo XX, maestro de Joseph Ratzinger. Me voy a basar en Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger y Oferente de la Palabra de Karl Rahner. Esos tres teólogos, el día lunes los vamos a trabajar, los voy a explicar. No voy a explicar el pensamiento de los tres teólogos, me voy a quedar con las ideas que tienen en torno a la oración y a la vida íntima. Y sobre todo el texto Introducción a la vida de oración de Guardini, de Romano Guardini, que me parece a mí básico para todo aquel que pretenda trabajar aspectos de este mundo íntimo, ¿no? Yo la verdad me voy a basar en estos tres, no quiero elucubrar y sacar ideas desde mi propia cosecha que se puedan malinterpretar y que no tienen nada que ver realmente con una postura teológica al respecto, ¿no? Entonces, esos van a ser los límites formales, ¿no? Yo no me voy a arriesgar a cometer errores de ese tipo y me voy a mantener, con la ayuda de estos tres grandes teólogos, mis comentarios referidos a esta parte que tiene que ver con la oración, ¿no? Así que ahí no voy a meterme en Honduras en ese aspecto. ¿Cuál es el objetivo material de esta clase? Pues recuperar los conceptos que se eslabonan en el texto El Maestro de San Agustín, en el diálogo El Maestro de San Agustín, hacer un análisis de cada uno de esos postulados y relacionarlos con el exégesis y, sobre todo, en la posibilidad de formular algunos principios hermenéuticos, ¿no? Para poder leer, para poder leer los textos antiguos a la luz de San Agustín, ¿no? Si ese es lo que pretendemos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver el día de hoy? Voy a hacer una muy breve referencia histórica y filosófica de San Agustín. Y vamos a comentar el primer capítulo del diálogo, ¿no? La primera parte de esta parte que abre el diálogo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quién fue San Agustín? San Agustín nace en Tagaste en 354 y 430 después de Cristo, ¿no? Estamos en un momento agitado de la vida de Roma, un momento en el cual en este momento los cristianos son perseguidos, se están sentando las bases del futuro catolicismo, se empiezan a sentar, vamos a decir así, los elementos mínimos, así, tal vez seminales o germinales de lo que va a ser la llegada de la Edad Media, pero sobre todo se empiezan a sentar las bases de lo que luego se convertirá o será el pensamiento escolástico de la Edad Media, que va a ser el pensamiento rector y guía de toda la Edad Media en torno a la filosofía, en torno a la teología. Boecio, que es casi contemporáneo, pero no lo es, sino que es posterior a San Agustín, se le considera el último romano y el primer escolástico, ¿no? El primer medieval. Entonces, en este proceso hay formas diferentes de entender los procesos, vamos a llamarles así, intelectivos. La lectura es completamente diferente a la que conocemos. Apenas van a haber algunos elementos ahí de una lectura íntima. Esto es importante tenerlo presente porque la lectura íntima, lineal, moderna que llevamos nosotros, en aquel momento no se va a dar. Hay una anécdota de cuando San Agustín encuentra leyendo de forma en silencio y de forma casi personal a San Ambrosio, la sorpresa que le causó, porque la lectura en aquella época era más bien comunitaria, era un acto más bien de aprendizaje, de estudio, de reflexión comunitaria, y se leía en voz alta.
se tenían otras muchas prácticas diferentes. Entonces San Agustín va a vivir como cambio, ¿no? Y va a empezar a sentar las bases también de algunas líneas que tienen que ver con las reglas de la vida monástica, ¿no? Muchas de las reglas que rigen los monasterios, pues van a tomar de San Agustín precisamente muchas de sus lectoras, ¿no? Este es San Agustín, ¿no? Su padre fue un patricio romano, fue un patricio. Su madre fue cristiana, pero no lo bautiza ni a escondidas, porque ella tenía momento iba a aceptar el bautismo, y lo iba a hacer de forma íntima y sin una coerción por parte de ella, ¿no? El padre de Entagaste va a estudiar los rudimentos de la enseñanza de ese tiempo, que tienen que ver con gramática, aritmética, latín, griego. Este aspecto va a ser también de tomar en cuenta, porque a pesar de todo, el griego no lo alcanza a dominar totalmente, ¿no? El griego se vuelve una lengua que domina, pero no tiene un dominio así completo del latín, ¿no? Las grandes obras que va a leer de Platón, por ejemplo, de Aristóteles, por ejemplo, van a ser mediadas por traducciones del griego al latín, ¿ya? Que es lo que él leía. En el 365 se traslada a Madura, muere su padre, después se traslada a Cartago, y en Cartago va a leer a Cicerón. Sobre todo va a descubrir en el Hortensius su vena filosófica, ¿no? Va a descubrir en Cicerón esta guía hacia una vida filosófica, lo va a acercar hacia un amor a la verdad, así en abstracto, ¿no? Como demasiado abstracto, ¿no? Pero en ese momento también se va a volver maniqueo, va a seguir la religión maniqueísta, y esto lo va a conducir casi por 10 años, ¿no? Esta situación de seguir esta religión maniqueísta, y desde esos 10 años, o en esos 10 años, se va a constituir en uno de los maniqueístas más poderosos de su época, e incluso va a perseguir a los cristianos. O sea, San Agustín le va a dar seguimiento violento y agresivo hacia los cristianos. Esto lo podemos confirmar leyendo las Confesiones de San Agustín, un gran libro interior de la vida de San Agustín. Es profundamente interesante conocer todos estos procesos en cual una persona pasa de ser un perseguidor de cristianos a Pablo, por ejemplo, que también había perseguido a los cristianos, y de pronto se convierte en la guía, o el que va a sistematizar todos los aspectos cristianos, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta de cómo se dan estos movimientos. En este lugar, precisamente, y en estos 10 años, va a regresar, o va a estar viajando entre Tagaste y Cartago. Va a fundar en Cartago una escuela de retórica. Va a fundar su primera escuela, porque funda muchas escuelas luego. Y va a publicar su primer libro en el 380, que se llama Del Pulcro et Apto, que va a ser su primer libro, y va a empezar ya a su producción intelectual, ¿no? Esto es de tomar en cuenta también. San Agustín va a leer también las Eneadas. Este trabajo de neoplatonismo de Plotino, ¿vale? Y se va a vincular desde ese momento precisamente a Platón, y específicamente al neoplatonismo, ¿no? Y va a tener una especie de aura, vamos a llamarle así, una especie de aura escéptica. Va a tener un proceso en el cual va a dudar de todo. Se va a volver profundamente receptivo a poner en cuestión todo, que esto lo va a acercar, pero con sus
sus diferencias y sus procesos muy profundos a Descartes, pero no me atrevería yo a hacer ninguna aseveración al respecto, más que solo ubicar esta relación, ¿no? Quien lo lea entenderá, punto, ¿no? Es hasta el 386, perdón, en el cual él se va a volver cristiano, se va a convertir en cristiano, va a tener 33 años, ¿no? A la llegada de esta conversión. San Ambrosio va a ser quien lo bautiza en el 387. San Ambrosio lo bautiza, esto es también de hacer notar, porque a San Ambrosio va a devenir en una especie de guía, tanto intelectual como espiritual de San Agustín. Y va a ser ordenado sacerdote en el 391, precisamente en Hipona, y ahí se va a dirigir para darle orden a los monasterios que existían. Esto va a ser en el 430. Recordemos que en esa época no estaban fundamentadas o no estaban puestas los pilares para lo que era la vida monástica, y va a ser precisamente San Agustín quien va a empezar a hacer los elementos para construir las reglas de la vida monástica. Les recomiendo leer El Viñedo del Texto, un hermosísimo libro, no en lo estético, pero es un hermosísimo libro porque es un texto en el cual Iván Illich hace un recuento de los modos de estudio y de lectura que se tuvieron en la Edad Media, sobre todo en los principios de la Edad Media, y las visiones completamente diferentes a la que tenemos ahora. Y ahí hace la descripción de cómo se fueron construyendo algunas reglas, como la de San Benito, la de San Basilio, para guiar la vida monástica, ¿no? Entonces, y tienen como raíz, por así decirlo, o una de sus raíces es precisamente San Agustín. Pero les recomiendo la lectura del libro, no me voy a extender en eso. Si quieren ustedes, está en PDF en la página de Iván Illich, y también está en el Fondo de Cultura Económica. Es un gran, gran libro. En esa época va a leer precisamente 3 libros importantes, las categorías de Aristóteles, el Perihermeneias, que es el que leímos la clase pasada, pero que vamos a continuar en la parte técnica ya en las clases presenciales, y lee los tópicos de Aristóteles. Asimismo va a leer y va a tener el primer contacto mediado, insisto, por la traducción de el Timeo y el Fedón de Platón, ¿ya? Va a tener estas 2 lecturas, y también va a leer de Porfirio la filosofía de los oráculos y la Isagoge, ¿no? Esos son los primeros contactos que tiene con una filosofía propiamente dicha. Va a hacer estudios profundos de Cicerón, porque de sus autores latinos es el que más lee y el que más admira. Y precisamente va a caer en una especie de depresión profunda debido al escepticismo tan acendrado que tenía. Esto es previo a su conversión, ¿no? Todo esto, lo que estoy diciendo, es previo a su conversión. Precisamente uno de los momentos cumbres, así como cuando Platón conoce a Sócrates, para Agustín se puede decir que el 383 significa un momento cumbre para su vida, porque conoce en Roma a San Ambrosio. Y así como para Platón significó Sócrates, para San Agustín este encuentro no solo espiritual, sino también intelectivo, va a constituirse en un gran acontecimiento en términos humanos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a pasar ya a la parte filosófica de San Agustín. San Agustín, junto con Boecio, significan para la historia del pensamiento humano una especie de transición entre el mundo antiguo y la Edad Media, ¿ya? O sea, San Agustín va a representar y va a nutrir
el pensamiento antiguo, la idea del pensamiento antiguo, y va a ser este puente entre este pensamiento y la Edad Media. Va a estar acompañado obviamente de Anmacio, perdón, y Boecio. Va a tener dos guías San Agustín en este proceso de concretar una filosofía, y va a ser Platón por un lado y Aristóteles por otro, pero obviamente Platón sobre todo, ¿no? Y esto lo va a llevar a querer unificar razón y fe, ¿no? No unificar, sino hacer una armonía entre razón y fe. Y mediante esta armonía, en esta unión armoniosa entre razón y fe, llegar a la plenitud de la verdad, ¿no? Retrotrayéndonos a que la verdad es Dios, ¿no? O sea, la verdad en sí misma está en Dios, ¿no? Él tiene una muy puntual incidencia en la inteligencia, porque la inteligencia va a ser propia o nos va a preparar para la fe, ¿ya? O sea, no podemos llegar sin la armadura, no quiero decir armadura, esas son palabras que no compaginan con San Agustín, pero sin la inteligencia como esta conexión amorosa y emocional, tanto emocional como intelectiva, no podemos llegar a una fe, y esta fe no nos va a llevar a una plenitud de la verdad. Entonces, la inteligencia se va a convertir en en un revestimiento, por así decirlo, en una pleura que nos permita acercarnos a la fe, que nos va a preparar para llegar a la fe. Luego la fe va a dirigir e iluminar a la inteligencia, ¿ya? Una vez que es una especie, no sé si de círculo, no sé si la metáfora sea correcta, pero por lo menos la idea más o menos es así, ¿no? La inteligencia nos prepara para llegar a la fe, para llegar con ojos despiertos, con ojos esclarecidos a la presencia de la fe, pero luego la fe va a dirigir e iluminar la inteligencia, ¿ya? Va a coordinar todos estos elementos de fe, ¿no? Entonces, esta es la intención profunda y la intención cristiana que tenía San Agustín al acercarse a la filosofía, ¿no? La fe entonces va a darnos ayuda a todos estos procesos que tienen que ver con darnos una especie de regla en los procesos de investigación, y nos va a preparar para entender que la vida virtuosa pasa por el proceso de la investigación y el proceso de la inteligencia. O sea, la fe nos da, una vez que ya estamos armados con la inteligencia y ya estamos esclarecidos por la fe, nos va a dar una regla para investigar, y por medio de este proceso vamos a alcanzar una vida virtuosa para la investigación, ¿ya? El fundamento, la fe se va a convertir en el fundamento de la inteligencia entonces. La fe nos va a permitir, ya con este esclarecimiento de la inteligencia, una vez esclarecida la inteligencia por medio de la fe, nos va a dar la pauta para alcanzar lo más alto del hombre, ¿no? Que es la verdad. En este caso va a estar cercano a la idea de que la filosofía y la fe y la religión sí pueden estar armoniosamente compenetradas. Esto va a ser importante porque, por ejemplo, Manuncio, Félix, Tertuliano, Lactancio, ¿no? Arnovio van a estar en contra de que la filosofía integre los presupuestos de la fe, ¿no? Sin embargo, San Agustín sí la quiere cerca a todo lo que tiene que ver con los elementos de la fe. Muy bien. Lo vamos a ver en este
primer capítulo que vamos a comentar brevemente, San Agustín va a tener un conocimiento neoplatónico que le va a, o sea, todo lo que acabo de decir de fe e inteligencia va a estar referido a un proceso neoplatónico de entender este fenómeno, bueno, esta relación armoniosa entre una y otra, ¿no? Va a llamar entonces San Agustín a la filosofía como la sacrosanta filosofía, o la nostra iba a decir, pero es el nombre en latín, la nuestra filosofía cristiana, ¿ya? Y porque en última instancia la verdad se encuentra o se halla en Dios, como lo decía hace rato, ¿no? Entonces San Agustín va a hacer todo este programa, por llamarlo así, de conciliación o de conciliencia, que es un concepto de Iván Illich, entre filosofía y fe, con la intención de poder hallar o de tener noticias de la verdad que radica en Dios, ¿no? Entre el 397 y el 427 va a constituir algo que se llama de doctrina, un material pedagógico, filosófico, que daba orden y estructura tanto a monasterios como a los procesos educativos dentro del panorama cristiano. Se va a constituir de doctrina en un programa educativo y la misión o el objetivo, no la misión, soné muy neoliberal, digamos, el horizonte, el motivo íntimo que va a albergar este programa educativo va a ser mejorar el conocimiento de las Sagradas Escrituras y va a construir realmente una estructura escolar, como que va a tener, por ejemplo, la primera parte va a ser la educación de párvulos, la segunda va a estar involucrada con las artes liberales, la tercera precisamente va a estar ahí colocada la ciencia en su amplio término, no en el concepto de ciencia que va a surgir en el siglo XIX, sino como la ciencia en este amplio abanico descrito en la división que nos van a dar Platón por una parte, si lo recordamos un poco, se me falla la memoria, pero entre filosofía teorética, filosofía práctica, en las que va a estar involucrada tanto la metafísica como la ética, y esta que nos va a dar Aristóteles también, que es la filosofía práctica, la filosofía teorética, la filosofía natural y las artes. Por eso entonces vamos a ver que es bastante amplio el abanico de la división que va a ser San Agustín, y cuarto elemento que es la sabiduría, ¿no? Y que va a tener como finalidad formal, obviamente, la investigación del alma, de Dios y de la felicidad eterna. O sea, con calma, ¿no? Todo este es el proceso que va a llevar San Agustín. Entonces, veamos la importancia que tiene San Agustín para la vida del cristianismo, pero también para la vida de aquel que se acerca a leer completamente los pensamientos de San Agustín, ¿no? Y finalmente vamos a uno de los elementos básicos en el pensamiento de San Agustín, es lo que se ha llamado el interiorismo agustiniano, ¿no? El interiorismo, que tiene que ver con un concepto que sí lo vamos a tratar el día de hoy, porque está precisamente en el capítulo 1 que vamos a hablar el día de hoy, y que es esta posibilidad de conversar, bueno, no lo dice así, pero esta posibilidad de un lenguaje íntimo, interno, que no es exterior, sino que se va a dar por medio de los elementos que la inteligencia nos ofrece, que las palabras nos ofrecen, pero que tiene que ver con una especie de plática íntima con Dios, porque el cuerpo es tu templo y Cristo habita en ti. Así está referido, lo vamos a ver, lo pudieron leer en el primer capítulo del material del cual vamos a hablar en un momento. Y San Agustín acude al hombre íntimo, ¿no? Al hombre, a la mujer
íntimo, íntima, que va a constituir un diálogo profundamente interior, pero también está mediado por la oración y por un lenguaje que nos pueda acercar a Cristo, ¿no? Esta es la intencionalidad del interiorismo agustiniano, ¿no? Pues vamos a empezar con el primer capítulo de El Maestro, que está en el diálogo que se intitula El Maestro. En este primer capítulo van a intervenir dos personajes, Agustín, que es San Agustín, y Adeodato, que al parecer es hijo de San Agustín, si no me equivoco ahorita. Pero de todas maneras, si me equivoco, se puede corregir, no hay ningún problema, porque el dato sí lo tenía bien estructurado, solo que puede haber error, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del lenguaje? Nos va a decir San Agustín. Hay una finalidad en el lenguaje, y a Deodato le va a decir de entrada que la finalidad del lenguaje es enseñar y aprender, ¿ya? Es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, San Agustín le va a decir que sí, que tentativamente está de acuerdo con él, pero hay algo que lo que quiere separar, que el lenguaje tiene la finalidad de enseñar, no así de aprender. Pero que básicamente el lenguaje o la finalidad del lenguaje es enseñar. Ese es el argumento inicial con el que empieza este diálogo. ¿Por qué? Porque dice que cuando hablamos nosotros enseñamos. Cuando hablamos nosotros hacemos un proceso intelectivo. Esto está muy referido a la imagen de Cristo. Ya se los decía en algunas. O sea, idea de que el Cristo que está en los evangelios no gastaba palabras, no decía algo que no estuviera mediado por una enseñanza, ¿ya? Entonces, entendamos este concepto de esta finalidad agustiniana del lenguaje, ¿no? El lenguaje va a enseñar, ¿no? Le van a poner algunos procesos ahí, algunos argumentos contrarios. Sin embargo, San Agustín va a decir, por ejemplo, porque su hijo le va a decir que, bueno, pero cuando cantamos, pues no estamos enseñando, estamos cantando, ¿no? O sea, tal vez es algo más hacia el deleite, hacia otros procesos, pero no para algo que nos enseñe. Entonces le va a decir que no, que también cuando cantamos enseñamos, porque al fin y al cabo el lenguaje tiene dos finalidades. ¿Cuáles son las finalidades? La primera finalidad, obviamente, o dos fines, por así decirlo. La primera, pero, o sea, hay una especie de unidad en el cual un fin, que es la enseñanza, se relaciona con el otro, que es el recuerdo, pero tiene que ver con un recuerdo similar al platónico, o sea, recordamos las palabras. Esto también, o sea, nos tiene que dar el mensaje referido al crátilo de Platón, pero también inmediatamente al perihermeneias de Aristóteles, en el cual las palabras tienen o nos dicen algo de la cosa a la que nos estamos refiriendo. Entonces, veamos el hilo conductor que hay en los tres libros que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, la posibilidad epistemológica de decir o dar cuenta de algo a partir de las palabras que tenemos, porque esas palabras traen noticias esenciales de ese algo a lo cual nos estamos refiriendo. Entonces, cuando recordamos las palabras, estamos recordando, nos va a decir San Agustín, aquello espiritual que está en las palabras, que está en las cosas. Aquello que además pasa por un proceso racional, o no racional, no es la palabra racional, pero un proceso de reflexión intelectiva, y entonces en todo este proceso aprendemos, ¿ya? Entonces, quien canta también lo hace porque hace este proceso de recordar, y entonces aprende otra vez, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos, enseñamos. Entonces hay un proceso de enseñanza. El recuerdo nos enseña
a nosotros mismos, nos actualiza aquellas notas esenciales de las cosas por medio de las pronunciar, y una vez pronunciadas se convierte en una enseñanza también. Porque, como San Agustín le llama, el despertar ese recuerdo también es un proceso de enseñanza, ¿no? Que tiene que ver, que puede ser para uno mismo, lo dice San Agustín textualmente, o para los demás. O sea, cuando nosotros emitimos palabras y viene todo este proceso de recuerdo, de despertar el recuerdo, aprendemos nosotros mismos, o sea, como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Al tratar de recordar lo leído en el texto de San Agustín, yo estoy aprendiendo. O sea, y mis palabras, las que tengo alojadas en la memoria textual de San Agustín, me permiten a mí enseñarme a mí mismo, o bueno, no a mí mismo necesariamente, porque las palabras estarían contenidas como una especie de exterioridad interior, por llamarlo de alguna manera, pero hay un proceso en el cual yo aprendo y yo al transmitirlo, lo comunico a los demás. Entonces, este proceso puede ser interior para mí, en el proceso de remembranza, y exterior, y constituirse en un acto exterior en el momento en el cual yo lo transmito hacia los demás, ¿no? Y lo hacemos obviamente también cuando cantamos, ¿no? Porque ese era el argumento en contra, ¿no? El que habla, va a decir San Agustín, muestra el signo de su voluntad por medio de la articulación del sonido. Esto, lo importante, desgraciadamente, perdón, en el corpus de la clase el día de hoy se me pasó a hablar de la parte filológica. Este fue un error mío, una disculpa. Una disculpa. El material con el que trabajamos estas partes de San Agustín están contenidas en las obras de San Agustín, en el volumen 3, que son las obras filosóficas de San Agustín, publicadas por BAC, por Biblioteca de Escritores Cristianos, católicos, perdón, y que tiene que ver con una traducción que se hizo en 1962, bueno, no 62, previo a la publicación. En el 62 en el 62 se autoriza, en el 63 se publica. Y es una obra vastísima, filológicamente impecable, ¿no? Pero tiene una cosa aún mejor, es bilingüe. Entonces podemos cotejar la traducción que está ahí con lo escrito en el texto, en la lengua original. Entonces podemos cotejar si dice articulación del sonido, porque esas son algunas palabras ya de carácter moderno, ¿no? Sobre todo de Saussure, cuando habla de la doble articulación del lenguaje. Entonces tendríamos que cotejar. El día de mañana voy a hacer este cotejo, o sea, ya hice este cotejo, pero no quiero otra digresión y hablar, perderme en esta parte filológica de hacer cotejo entre uno y otro, ¿no? El día lunes, perdón, haremos estos cotejos para poner el concepto original que maneja San Agustín, ¿no? Para no perder tanto el tiempo en eso. Bueno, entonces, repito, el que habla muestra el signo de su voluntad por la articulación del sonido. Dice, porque esta voluntad nos conduce a que Dios nos dé la posibilidad, ¿cómo les podría decir? Lo que dice San Agustín es que el lenguaje, o bueno, las palabras nos permiten abrirnos hacia la búsqueda de Dios, pero también buscar en el hombre íntimo. O sea, aquí ya viene el concepto de hombre íntimo. Mañana les diré el concepto real que emplea San Agustín. Buscar en el hombre íntimo precisamente la presencia de Dios, y, como les decía hace rato, en la Biblia nos dice el apóstol, tu cuerpo es la casa del Señor y en ti habita Cristo. Y entonces, en este habitar de Dios en nuestro cuerpo, precisamente es ahí donde este diálogo va a ser posible, ¿ya? Y son precisamente las palabras las que van a posibilitar este diálogo, y específicamente con Cristo, ¿no?
Las palabras son nuestras de forma interior y hacemos esto por una especie de locución íntima de las palabras. Es lo que nos va a decir San Agustín. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente por este recuerdo de las palabras que están alojadas en la memoria y que nos traen el contacto con el espíritu de las cosas mismas. Y este recuerdo va a estar mediado por las palabras que son los signos del espíritu de las cosas mismas. Y estas palabras también nos van a permitir tener este diálogo íntimo con Dios. Y tener este diálogo íntimo con Dios nos conduce irremediablemente a la presencia de Cristo y a la presencia de una interioridad que en el momento en el cual se está desarrollando este proceso cristiano va a ser medular para el desarrollo histórico del cristianismo, ¿no? Pues bueno, esta es la primera parte del comentario hacia San Agustín. El día de mañana vamos a comentar todo el texto en general. Hay ideas importantísimas, hay ideas que me parece tienen una vigencia impresionante, que anteceden a Charles Peirce, por ejemplo, anteceden a Saussure, anteceden a casi todos los filósofos del lenguaje, que golpean bueno, Wittgenstein tiene una influencia profunda de San Agustín. Sus grandes intérpretes, los grandes exégetas de Wittgenstein actuales, han sabido encontrar, sobre todo los angloamericanos, los norteamericanos, han sabido encontrar todos estos puntos de contacto entre precisamente Wittgenstein y San Agustín. En el libro, precisamente, que a mí me parece mucho mejor que el Tractatus, el de las investigaciones filosóficas, abre con una cita de San Agustín, ¿no? O sea, es nada más para que veamos cómo está ligado a la filosofía actual, o por lo menos a la filosofía contemporánea del siglo XX, y cómo ha venido, digamos, esta idea de la interioridad va a estar teñida en muchos postulados actuales, como el lenguaje privado de Wittgenstein, por ejemplo, como la idea del lenguaje o la imposibilidad del lenguaje privado, y cómo se va a manifestar en las construcciones del lenguaje o las construcciones conceptuales que Wittgenstein va a manejar. Entonces, de hecho, Wittgenstein se lo podría catalogar como una especie de san agustiniano, no de closet, pero sí un san agustiniano vedado, pero como dije al principio, quien lea entenderá, ¿no? Y muchos de sus grandes intérpretes actuales pues han podido hacer una reconstrucción completa de la presencia de San Agustín en Wittgenstein. Si quieren, al finalizar la segunda clase les puedo dar la bibliografía referida precisamente a quiénes y cómo se manifiesta la influencia de San Agustín en Wittgenstein, ¿no? Porque va a ser muy importante para reconocer también la idea de silencio, la presencia del silencio vivificador y la presencia del el silencio como fuente de un diálogo posible con Dios, en el sentido de que solamente en lo no dicho va a estar Dios, ¿no? Y este silencio va a estar referido a un contacto místico, que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero en este momento para hacer la conclusión de la materia, vamos a referir a cuál es la finalidad del lenguaje. Entonces el lenguaje nos va a decir San Agustín al principio, así entrando en el diálogo, nos va a decir la finalidad es enseñar, ¿no? No así aprender, sino enseñar. Y esta finalidad unitaria se va a desglosar en dos. Una de ellas va a ser precisamente la de enseñar, y la otra va a ser la de generar el recuerdo. Como les decía, el recuerdo
porque el recuerdo va a permitir este proceso intelectivo de tomar de la memoria parte del espíritu de las cosas mismas que se van a relacionar por medio de las palabras que son el signo de esas cosas. Entonces, en ese proceso de recuerdo hay una enseñanza para nosotros mismos, y cuando hacemos una locución exterior se convierte en enseñanza. Entonces esta finalidad del lenguaje es precisamente la que encuentra San Agustín como, digamos, guía para, para todo el diálogo. Lo vamos a ver en el día lunes. Y en lo personal, me parece que esta finalidad del lenguaje a mí, de forma personal, me agrada, me parece, guío parte de todo lo que hago y digo bajo esta finalidad, ¿no? O sea, desde la primera vez que leí este material me llamó la atención, me produjo tres cosas básicas para que todo lector debe tener, y esto lo retomo este impacto profundamente estético, porque es literario el material, pero no solamente literario, sino que sí realmente te da como un contacto con aquello que es estético sin más, ¿no? No tanto como que yo diga, bueno, es literario, entonces cumple con los elementos formales, no, sino más bien porque sí te golpea de forma estética el material, pero también te conecta a un aspecto de una intensidad cognitiva, te lleva a reflexionar profundamente los fundamentos del lenguaje, pero también te permite conocer este aspecto de una sabiduría contenida en las palabras de San Agustín, que estos son los tres elementos que a mí me han guiado, gracias a Harold Bloom, ¿no? La lectura de Harold Bloom me propició estos tres elementos, y San Agustín cumple cabalmente estos tres elementos. Y la finalidad del lenguaje, para mí, la finalidad del lenguaje vista en San Agustín, sí siempre, o desde que lo leí, tuvo estos tres impactos, ¿no? Y me parece que es muy difícil tratar de regir tu vida a partir de, uno, el silencio, porque si no tienes, como dice no lo dice no dice San Agustín, pero como dice Wittgenstein, de lo que no puedes hablar, hay que callar, en términos de aquello que está más allá de nosotros, ni siquiera lo tenemos por qué mencionar. Aquello que se vive solo se muestra, no se dice. Entonces, vivir de esa forma es muy complejo, porque tendemos siempre a hacer mucha verborrea y a que todas nuestras palabras comúnmente se conviertan en una especie de palabras neocapitalistas mercantiles, ¿no? Así nos soltamos palabras a diestra y siniestra, ¿no? Nos hemos vuelto bulliciosos, desmesurados, ¿no? Verbalmente. Entonces nos cuesta, en este mundo que es cada vez más concentrado hacia lo superficial de la existencia humana, que eso no es malo, solo estoy diciendo que cuando se vuelve una desmesura se vuelve complejo y sí te lleva a vivir procesos de desmesura verbal, pero pues es complicado tratar de orientar que tus palabras tengan una finalidad en su totalidad intelectiva, ¿no? Que cada cosa que digas va a llevar esta posibilidad de ser una enseñanza. Entonces, creo que eso nos puede quedar de San Agustín, la mesura al hablar, el silencio vivificador y esclarecedor, profundamente esclarecedor, ser mesurados constantemente al hablar, y la otra que es pues nada más la intención de que cada enseñanza, ¿no? O sea, que pues, se puede dar o no, ¿no? Pero pues eso ya depende de uno, ¿no? Bueno, cerramos la charla. El día de mañana vamos a platicar los otros capítulos, que también son bastante intensos y hay jaloneos, ¿no? Hay mucha posibilidad ahí de entablar ciertas nociones epistemológicas, sobre todo de las ideas de San Agustín. Entonces les agradezco el día de hoy su presencia, y nos vemos el día lunes en la tarde. Ya nos pondremos de acuerdo del horario, por favor.